Que luego ya empezó a grabar, ¿no, verdad? ¿No le dio la notificación? Sí, ya Sí, apareció. Y ya empezó a grabar, maestra. está bien, es que a mí no me apareció. Sí, Bien, maestra, ya empezó. entonces comenzamos, Rosy. ¿Cuál es el tema que te tocó a ti? ¿O que tú elegiste Me más bien? La deserción escolar, Ok, los factores de abandono escolar. ok. ¿A qué nivel enfocaste tu investigación? Pues O- no me enfoqué en uno en específico, fue ajá, así como global ok. y puede ser platicado o tengo que poner las diapositivas. Como tú quieras, si tú tienes un material de apoyo, los puedes compartir. Si no, no, déjame, ya le puse para que puedas compartir si es que quieres compartir tu presentación. Bueno, mejor se los voy a platicar, Ok, que a veces se me traba y no puedo. Pero ok. pues yo encontré que los factores de abandono escolar se dan a partir de los 18 a los 24 años de edad, pero pues también se dan los niños y niñas, no es específicamente en los jóvenes, se puede dar desde muy temprana edad y esto se debe a ciertos factores que pueden ser sociales, familiares, personales o económicos. En los sociales es, por ejemplo, la indiferencia de la gente, de la demás ciudadanía que no se incluye a ayudar a las personas que están en un riesgo de abandono escolar. No nos ponemos en el lugar de las demás personas. También ahí puede caber las instituciones, que también a veces por lograr cobrar sus cuotas, los niños, por ejemplo, que a veces las familias no tienen para aportarla, pues les quitan su lugar en las escuelas. Pues esto no debe de ser así, pero finalmente en muchas escuelas y muchas ocasiones, pues los padres no denuncian este tipo de abusos. En las económicas, pues también es lo mismo que por alguna enfermedad de algún familiar, el fallecimiento de uno mismo, pues también muchos niños y jóvenes dejan de estudiar por trabajar y apoyar a la familia en cuanto a económicamente. Ok, hay que hacer pausa. Y Dime, Mimi, ¿qué quieres opinar? No, nada, ahorita que termine Rosalba. Ok, continúa, Rosy. también es el factor familiar. Yo es el que encuentro más importante Ujú. porque en la familia es donde se le da a, a los jóvenes y a los niños para que busquen su futuro, que tengan sueños, que logren sus metas. También a veces muchos padres no les ponen atención a los niños y es ahí donde pues dejan de motivarse, a los papás les da igual, no buscan pues ayudar a los niños a que sigan con sus estudios. Buscar Y los medios. ¿Mande? No les ayudan a buscar los medios para los estudios. Porque bueno, No, estamos conscientes de que existen muchos apoyos de gobierno estatal, federal, municipal, en el que, pues sí, existen apoyos para los alumnos de escasos recursos, para transporte, para alimentos, para muchas cosas, pero muchas veces el padre de familia no tiene, o no tiene el conocimiento, porque a lo mejor los gobiernos, ya sea municipales, estatales o federales, no hacen la divulgación de manera correcta. O dos, el papá no se enfoca en eso, no es algo que le interese y dice, bueno, pues es que mi hijo si estudia o no estudia, pues a mí no me interesa probablemente porque a lo mejor mi nivel de estudios eh, no me permite ver más allá de la necesidad que existe de que alguien tenga una profesión, ¿no? O de que se esté preparando. Entonces también la ignorancia que existe dentro de la familia es muy importante, porque a veces ellos como se desarrollan en un ámbito, piensan que a lo mejor el máximo crecimiento se le da a las personas que nacen con una economía distinta sin hacer a lo mejor el sacrificio de poder decir, bueno, yo voy a hacer el sacrificio para que tú puedas ir a la escuela, pero pues yo necesito que tú saques buenas calificaciones para yo saber que mi sacrificio está surtiendo frutos. Hay familias, y les voy a comentar una anécdota muy cercana de mi esposo, me acuerdo que cuando él iba a estudiar la maestría, hicimos un ahorro para poder estudiar en la UM. Y ella tenía una deuda no sé dónde y quería que mi esposo pues pagara esa deuda que no era de él, ¿verdad? Y le dijo, es que ¿para qué estudias la maestría? ¿Eso de qué te va a servir en la vida?
Y yo volteé así de, "¡Ah! A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el contexto y pues sí, la perspectiva que tiene cada persona es muy distinta. Mi suegra en este caso creo que tiene la secundaria, no sé qué nivel de estudios tenga, más o menos, pero no creo que tenga un poco más porque ella se daría cuenta de lo que realmente se necesita para poder crecer profesionalmente y personalmente, porque ustedes actualmente están estudiando una licenciatura, pero probablemente ustedes ya se dan cuenta que ya con la licenciatura no es suficiente. Antes decíamos, no, pues ya con que seas licenciado en lo que tú quieras, ya te va a ir bien en la vida. Y ahora ya no. Ahora tenemos que seguir preparándonos y especializarnos en algo que ya veamos como un campo virgen, pero muchas personas no tienen esa perspectiva y muchas veces las familias no saben guiarnos hacia dónde nosotros tenemos que crecer. Entonces, a mi punto de vista, es lo más importante, uno de los focos más importantes, porque si tú a lo mejor te ubicas en el ámbito personal, bueno, a lo mejor ya existen diferentes situaciones económicas que a lo mejor no te ayudan, pero si tienes un apoyo desde tu familia, todas las demás cuestiones, ya sean económicas, laborales, lo que tú quieras, se pueden resolver siempre cuando se tenga la voluntad y se haga el sacrificio para poder mandar al niño a la escuela o a la, no sé, a cualquier nivel de estudios, pues al adolescente o al universitario. Entonces, a mi punto de vista, es el foco más importante y el que se le tiene que prestar más atención para evitar la deserción escolar. Y ustedes como docentes es donde tienen que hacer la plática, la convivencia con la familia, porque muchas veces ustedes van a tratar con los padres de familia en las juntas y ustedes tienen que hacer entender a la familia que lo que ellos están haciendo como alumnos es un sacrificio y que el sacrificio que están haciendo también los papás al hacer el pago de sus cuotas, al gasto de a lo mejor de transporte con sus hijos y a lo mejor hasta de alimentos, está valiendo la pena. Ustedes no saben en qué tipo de escuela les voy a tocar cuando ustedes vayan a ejercer, pero es muy importante que ustedes hagan cambiar esa mentalidad en la familia, que vean que eso realmente es algo que a futuro le va a beneficiar a los niños, bueno, cuando si les toca un nivel básico o en su caso un nivel superior, para que se vea el esfuerzo y para que ellos tengan un contexto completamente diferente de lo que puede ser la superación de un niño o de un adulto. ¿Ok? Ok, continúa, perdón, ya me agarré yo acá en tu exposición. Pues maestra, también en cuanto a lo de las becas, sí hay muchas y pues sí se informa también en las escuelas, pero creo que también son a veces muchísimos los requisitos que ponen y finalmente muchas personas que se inscriben y de 1000 son muy pocas a las que les dan. Y a veces les dan a los que no necesitan, o sea, Es se lo que te inscriben iba a decir. personas que no necesitan. ¿Sabes cuál es el problema? Que cualquier nivel de gobierno no tiene una difusión de manera correcta de ese tipo de becas. Nosotros compartimos en Facebook las becas, algunas salen en televisión, otras en radio, pero la gente que realmente necesita esas becas no tiene Facebook, no tiene televisión, no tiene radio. O sea, no se les hacen llegar esa información tan valiosa y es por eso que creo yo que el gobierno dice, es que ¿para qué estoy dando tantas becas cuando yo sé que a lo mejor hay gente que no lo necesita y se está inscribiendo? O sea, tú vas a ver el grado de población que está inscribiendo si ves las direcciones y tú dices, bueno, es que él vive en la Colonia Independencia, vive en Oblatos, o sea, vive en zona metropolitana y a lo mejor su economía no es la mejor, pero pues cuenta con el recurso a lo mejor para pagar su transporte, ¿no? Como por ejemplo la beca de Bienevales, no sé si todavía exista. Y yo, por ejemplo, si yo fuera de las personas que dictaminara quién se queda con la beca o no, yo no se los daría a ninguna de esas dos colonias. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos tienen, digo, la gente le pone, no, que gana 3,000 pesos al mes y son súper buenos para echar mentiras en los socioeconómicos, pero las personas que realmente necesitan esos apoyos no les llega esa información. La difusión creo que no es la correcta. La manera correcta sería que las personas que trabajan en dichas dependencias fueran personalmente a los puntos donde ellos ven y localizan ese tipo de población marginal, la que realmente necesita esas becas. Hay poblaciones que necesitan a lo mejor otro tipo de apoyos, a lo mejor, ya hablando a lo mejor de colonias como Santa Cecilia, la Jalisco o así, de que aparte de apoyos económicos, yo los haría en especie para que la persona realmente se presentara a clases, porque los bienevales se prestó un momento en el que ellos revendían los bienevales y no iban a la escuela y nada más se inscribían para sacar ese beneficio, por ejemplo. Entonces tú tienes, creo yo, que tener una muy buena divulgación de acuerdo al tipo de población al que vas dirigido. Porque si no, por ejemplo, en las escuelas tú dices, sí, sí hay la información y sí hay la divulgación y a lo mejor puedes vivir en una colonia más o menos bien, a lo mejor no marginal,
y a lo mejor sí tener una situación de bajo recurso, ¿no? Y es ahí cuando a lo mejor las instituciones de gobierno del Estado, federales o municipales tendrían que ponerse en contacto con los directores o con los maestros que están a cargo de grupos como ustedes y decir, a ver, ¿quién en tu grupo tú ves que realmente tiene la necesidad de algún tipo de beca? Porque tú lo logras ver en que a lo mejor los niños no traen lonche, o sea, ni siquiera para comprar, no traen lonche, a lo mejor inicia el ciclo escolar y los niños no están estrenando como la mayoría de los niños, a lo mejor el niño ni siquiera tiene cuadernos, o entonces a lo mejor visualmente nosotros podemos tener también eh, pues una percepción de quiénes realmente son los que necesitan. Lamentablemente, pues no es así, ¿verdad? Pero si a lo mejor se diera la situación en la que pudiéramos nosotros intervenir en esas cuestiones de selección, estaría súper bien. Lo malo es que pues, estamos en un país con mucha corrupción, en la que a lo mejor también se prestaría que, ay, pues yo te voy a decir que también es escaso recursos porque es mi primo, mi vecino, mi amigo, y bueno, también se prestan esas situaciones, lamentablemente. Hola, Pau, Hola, ¿cómo te fue en el ¿cómo bautizo? estás? No, es primera comunión, todavía no entro. Comunión. Estoy en el templo. Ah, bueno, tú muy bien, aquí seguimos en clase, tú tranqui, ya te puso Bueno, que asistir. no es que todavía no entro, pero ya estoy por entrar. ¿Puedo dar mi tema así rapidito? Y lo dejo. Sí, a ver, Rosy, hacemos pausa para que dé su tema, Pau. Maestra. Ay, chicos, discúlpenme, hola. Perdón, ¿qué tema te tocó? A mí me tocó, ay Dios, la importancia de incluir la música clásica como método de aprendizaje. Ok, va, iniciamos, para no entretenerte mucho. Ok, bueno, lo que yo vi, que también se hizo muy interesante, es que los chicos, los niños, desde lo que viene siendo el vientre, traen todo lo que son los sonidos y hay muchas pruebas donde las neuronas de los niños se empiezan a activar desde que están en el vientre y lo demuestran a la edad de 2, 3 años. Y después conforme van creciendo, eso mismo, llegan o sea, si los pone uno a la edad de 1 o 2 años, escuchar la música clásica, las neuronas como se reproducen en el cerebro. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho nos controla lo que es del lado izquierdo y el hemisferio izquierdo controla lo que es nuestro lado derecho. Pero tenemos aquí en la parte del cerebro ¿cómo se llama el nombre? Se me fue el nombre. Ay, es que no tengo nada ahorita de mis apuntes, pero tenemos una parte del cerebro que es la que nos controla lo que es el lenguaje y esta va comunicada así con las neuronas. Cuando están escuchando la música clásica, los niños, las neuronas se reproducen. Entonces, si nosotros los ponemos a ejercitar el cerebro desde corta edad, pues los estamos activando para que cuando tengan de 12 años, que es cuando más se empiezan a notar los cambios, desde niños pues, pero el lenguaje y todo lo empezamos a ver a los 12 años, cómo ellos captan con más facilidad y retención de información a los 12 años. Hay muchas teorías, hay muchas pruebas donde se les ha hecho también hasta a plantas, a muchos animales, también se les ha hecho pruebas donde sí la música clásica influye mucho en lo que es el cerebro y los activa y hace que puedan aprender más fácil, tengan para poder caminar. A las personas enfermas, sobre todo las de Alzheimer, entonces también les ayuda para retención y retención, como se les olvida las cosas con la música clásica, les ayuda a que esa información la retengan más fácil en su cerebro. Estimulación neuronal. Ajá, sí, perdón, es que ando ahorita con todo. Y ¿qué más? Ay, Dios mío. ¿Qué más decía? Del cerebro, de lo de las plantas y de lo de los niños, los bebés. Ajá. Y las enfermedades. Sí, eso prácticamente casi era, pues todas era de lo mismo, pero sí, básicamente era así, lo de los bebés, enfermedades, personas con enfermedades y el desarrollo motriz y cerebral de los niños. Ok, está muy bien. Ahí te va. Necesito que para el transcurso de la semana, lunes o martes, me busques en YouTube un video de estimulación neuronal con música clásica. ¿Sale? Para presentarles a tus compañeros qué tipos de música son las que tienen que utilizar y cómo es la estimulación neuronal. Yo les voy a explicar este tipo de estimulación, pero tú búscame algún video que tenga ese tipo de música para yo presentarlo con tus compañeros, ¿va? Y tu trabajo creo que no me lo has subido. Porfa, súbemelo porque tengo que hacer la revisión. ¿Sale? Sí.
está bien. Ok, adiós, bye. Adiós. Gracias. Perdón, Rosy, perdón. Ahora sí, continuamos con tu tema. Pues ya por último tengo los factores personales, que es la falta de motivación intrínseca que tiene la persona, tiene desconocimiento hacia el futuro. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las No. motivaciones? ¿Cuál era la motivación intrínseca y la extrínseca? Sí, A la ver. intrínseca es la de uno mismo y la Ajá. extrínseca es la que te dan los demás. Ok, muy bien, continuamos. Es el desconocimiento futuro y pues es básicamente también por la desintegración familiar, que buscan también independizarse de la familia, alejarse, y pues también es una razón por la que dejan los estudios para salirse de su casa y hacer su vida aparte. Pero pues es que yo pienso que todo está englobado en la familia. Así es. ¿Y tú como docente? Todo viene desde la familia. ¿Tú como docente qué acciones tomarías o cuál es tu propuesta de acciones que implementarías para poder evitar o bajar un poco la deserción escolar? Pues primero creo que en el aula Ajá. hacer mis clases divertidas para que los niños les guste ir a la escuela. También en la junta de padres de familia, orientarlos a que los niños deben de asistir, el por qué deben de asistir, que ellos los ayuden en su casa, que los motiven, que la escuela también promueva lo de las becas, buscar niños que de verdad lo necesiten, así como usted lo platica. Pues yo pienso que todo eso se debe de tomar en cuenta como docente para ayudar a los niños, verlos, observarlos, ver sus emociones, qué niños tienen problemas. Ajá, y de acuerdo a lo que tú observas, es cuando tú vas a ver qué tipo de situación está viviendo ese niño. A lo mejor puede ser una situación familiar, puede ser una situación económica, y es cuando tú puedes plantear cómo puede ser tu intervención o directamente ver si tu intervención no puede ser viable, pero a lo mejor lo del directivo sí. ¿Ok? Porque a lo mejor decimos, bueno, estamos en una escuela rural y yo estoy viviendo una situación porque en las escuelas rurales es muy común que se vive el machismo en decirle a los papás, es que la niña no tiene por qué venir a la escuela y te lleva nada más al niño a estudiar. Es que se tiene que quedar en la casa porque ella tiene que hacer ayudar a su mamá a hacer de comer. Entonces hay situaciones en las que tú no puedes intervenir. ¿Por qué? Porque son cuestiones de cultura, muchas otras cosas, ¿no? Pero en la que a lo mejor se pueden hacer campañas de concientización dentro de esas comunidades rurales para que se tenga una imagen o otra perspectiva del estudio dentro con la mujer o con el hombre o etcétera, para poder hacer ese cambio de mentalidad, porque muchas veces ellos no se van a presentar a las juntas de padres de familia y tú no vas a poder conocer realmente el contexto familiar, pero sí puedes conocer a tus alumnos, finalmente ya con la convivencia que tienen con ellos, se hace un núcleo, una conexión en la que tú poco a poco vas visualizando cómo es cada uno de tus alumnos, qué situaciones familiares viven en su entorno, y con base a eso tú ya puedes decir, bueno, yo veo que estás viviendo este tipo de situación o te platican tus alumnos y tú ya puedes implementar o comentar cuál estrategia será más viable a lo mejor con un personal directivo, si a lo mejor no es de tu competencia poder abordarlo. ¿Ok? Ok, entonces Sí. muchas felicidades, Rosy. Muy bien, creo que ya te evalué también tu tema. Y muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Mimi, dime, Rosy. Ya concluiste, ¿verdad? Ok. Mimi, ¿qué es lo que me querías decir? Que yo quería Hacer. aportar también a lo del tema de Rosalba, que Ajá. yo también escogí ese de factores de abandono escolar o de la deserción escolar, Ok. y también me enfoqué pues de manera general, pero decía que principalmente, pues sí, como se ve, la base de todo es en la familia, pero también estos chicos, sobre todo en la etapa de la universidad o de prepa, se ven influenciados por los amigos, entonces es por lo que deciden que en su círculo social ya a lo mejor ese buen estudiante o ese alumno sobresaliente empieza a decidir ya no asistir a la escuela por la misma convivencia que llega a tener o por estar en el círculo social de los amigos, por encajar.
por encajar en ese círculo social de, es que me voy a ir a las fiestas o es que me voy a ir a, no sé, voy a tener más amigos o poder socializar. Entonces ellos buscan como esa alternativa, mala alternativa, y empiezan a decidir ya no acudir a la escuela y entonces pues también va a depender mucho también de la familia, pues, porque a veces, o sea, y sí ha pasado, pues, a mí me pasaba que me tocó dar en mis prácticas para allá, para San Martín de las Flores de abajo, y los chavos, pues ahí decían que no iban porque realmente o era el maestro o era la familia o no les interesaba pues el estudio, era simplemente ese desinterés. Entonces, pues creo que como usted lo comentaba y como lo comentaba Rosalba, va a depender de uno también ir poniendo como pues esa semillita en ellos del interés de que va a ser para un futuro, que no lo ve nada más por ir a llenar libros o llenar cuadernos, sino que realmente se concentren en tener ese conocimiento y que lo pueden llevar a la práctica y también obviamente incluir a los papás, porque era ahí decía que pues hay diferentes tipos, bueno, se veía a lo que yo investigué, manejaban como algunos principales deserciones, como por ejemplo la precoz, que decía que cuando un estudiante abandonaba antes de comenzar, habiendo sido solo aceptado. O sea, como por ejemplo, haces el examen de la prepa y sabes que saliste, pero ya por situaciones a lo mejor, no sé, de algún familiar o cuestión de que ya te quedó lejos, ya no vas. Entonces son esos factores que pues se van interponiendo, que a veces uno como estudiante, pues sí te frenas, pero buscas la manera, ¿no? De poder salir adelante. ¿Y alguno de ustedes tomó el tema de bullying? Los que están aquí conectados, porque también es un foco muy importante de deserción escolar. Muchas veces como docentes no tenemos la interacción necesaria para erradicarlo y a veces no podemos si no está en nuestras manos por situaciones diversas. Entonces, esto también creo que es un tema muy importante de deserción escolar, porque a veces el que nosotros hagamos una atención oportuna y hablar con el padre de familia y decir, ¿sabes qué? Tu hijo está sufriendo de bullying porque ustedes están conviviendo y ustedes se dan cuenta a veces de los comentarios que hacen los demás niños. Lamentablemente el padre de familia se da cuenta ya en situaciones extremas porque a veces los niños no tienen la forma pues clara, viable o el tiempo los papás de darle a sus hijos para que ellos puedan tener esa convivencia y decirle, papá, me están agrediendo de cualquier tipo de la manera que existen en la escuela, ¿no? Física, verbal, económica, porque es que hasta el dinero les quitan en los recreos. Entonces creo que ese también es un punto muy, muy importante en el que tú como docente puedes intervenir y decir, ¿sabes qué? Ya hice yo lo que estaba en mis manos, que a lo mejor era suspender a los niños, a lo mejor dirección ya hizo ese complemento, pero pues esta situación no la puedo erradicar en este momento. Entonces mi sugerencia es como docente o como directivo de esa institución, hacerte la sugerencia de hacer el cambio de alumnos o también ver las instancias correspondientes y ya los lineamientos que están establecidos para ver qué es lo que se puede hacer en esas situaciones, porque le repito nuevamente, lamentablemente el padre de familia se da cuenta ya en una situación en la que el alumno ya no quiere ir a la escuela y ya no se puede hacer absolutamente nada, y el niño ya tiene esa idea de, no me van a ayudar, o sea, estoy pidiendo gritos auxilio en mi escuela y no me ayudan, y llega un momento en el que el alumno, ahorita te atiendo, Rodolfo, el alumno pues ya piensa que nadie va a poder estar a la altura de poderlo salvar de esa situación y ya el alumno ya no se va a querer presentar a esa escuela, ni siquiera a otra escuela, porque va a tener ya el temor de que esa situación continúe. Entonces es un tema que también creo que es muy, muy importante en este, ay, ya se va a acabar el tiempo. Bueno, es un tema creo que es también muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena interacción, con nuestro grupo, una buena visualización de lo que se está viviendo dentro del entorno y sobre todo una buena comunicación con el personal directivo. Porque si nosotros tenemos una buena comunicación con el personal directivo, tenemos apoyo del mismo. Muchas veces nosotros nos peleamos con los directivos o, bueno, por situaciones adversas o personales laborales y eso también perjudica a los alumnos, el que no tengamos el apoyo correspondiente para poder hacer los trámites necesarios o los lineamientos
para seguir los protocolos establecidos. Entonces, también poder interceder. Yo sé que a lo mejor dentro del lineamiento se dice que no se puede hablar con el padre de familia, interceder y se tiene que hacer directamente con la SEP, el escrito, las evidencias, etcétera. Pero también creo que no estaría de más que uno como docente intervenga y le diga al padre de familia, está pasando esta situación, probablemente tú no te has dado cuenta, pero yo como docente me estoy dando cuenta. Y no nomás con los alumnos que tenemos en grupo, sino con los que ya fueron nuestros alumnos o los que nos toca convivir en el recreo que vemos que están sufriendo este tipo de situaciones. Porque si nosotros, o sea, enfrente de nosotros en los recreos hacen eso, imagínense qué no harán cuando no están a nuestra percepción. Entonces, sí, por favor, tener ese punto también muy, muy claro y creo que también es muy importante, les faltó a las dos, ese punto extra de bullying. Dime, Rodolfo. Maestra, abonando a la parte de protocolos, Sí. bueno, les puedo compartir los protocolos que marcó la SEP para el ciclo que acaba de terminar Ajá. y comentarles que dentro de esos mismos protocolos viene un protocolo para prevención y erradicación del bullying, obviamente a través del canal correspondiente, pero viene la parte de identificación de los factores que pueden determinar si un niño está siendo abusado sexualmente, si está siendo bulleado y también si está siendo maltratado en forma psicológica con otros compañeros. Chequenlo, realmente es muy extenso, pero les va a servir, ¿vale? Ok, muy bien. Noemí, ¿algo más que quieras agregar? No, sería todo. ¿No? Ok, entonces damos por concluido también tu tema, el tuyo también ya te lo vale, creo que ya tienes calificación. Continuamos. Rodolfo, ¿qué tema escogiste tú? Escogí el métodos de enseñanza para niños con autismo. Excelentemente bien. Vamos y venimos y empezamos con tu tema, ¿sabes? Sí. Ahorita nos conectamos, chicas y chicos. Bye. Damos inicio a tu tema, porfi. Bueno, a mí me corresponde el tema de métodos de enseñanza para niños con autismo. Bueno, traducido al TEA o el trastorno del espectro autista. Dentro del trastorno del espectro autista, primeramente, yo definí lo que era el tema autista y pues básicamente era conocer un poquito de las condiciones del autismo. El autismo va desde el Asperger al TDA. Actualmente el TDA entra dentro de autismo, bueno, del TEA. Entonces, en esta parte, pues hay que incluir y hay que aplicar diferentes estrategias y métodos para los niños que tienen estas condiciones. Existen 9 ejes prácticos específicos generales para poder definir y para poder apoyar a la enseñanza del alumno, así como también existen 8 metodologías básicas. Obviamente hay muchísimo más, pero estos son los más generales y los más conocidos. Yo conozco un niño que se le trabaja con un método que se llama Sunrise, el cual no viene dentro de esta información. Esta información es de Aguascalientes, de la Secretaría de Educación de Aguascalientes, y básicamente nos habla sobre los principios pedagógicos, los cuales son aplicar estrategias de vinculación psicoafectiva. Otro de ellos es avanzar a un ambiente escolar súper estructurado. En este es crear una forma en donde el niño no se corresponda o no se comprometa a un desorden, que siempre vea el orden y siempre lo pueda trabajar de esa manera para que pueda avanzar su progreso educativo. También hay una parte que se llama actividades sin error, aprendizaje sin error, perdón, y es en donde vamos a garantizar que el niño no cometa error alguno o la mayoría de aciertos dentro de cómo va interactuando. Hablándoles un poquito del método Sunrise, el método Sunrise es básicamente el incluirse o la parte de imitar al niño en su mundo, adentrarse dentro del mundo del niño. Por ejemplo, si tenemos un niño que juega con cordones, yo voy a tomar un cordón y voy a jugar con el cordón para que se interese en mi mundo, pero básicamente yo me estoy interesando dentro del mundo del niño para que el niño se sienta en su confort y ya después yo hacerle el aprendizaje de lo que yo quiero que aprenda, pero Te primero estás integrando al entorno del niño. Exacto, te integras al entorno del niño. Hay varios videos en donde se ve que el niño juega como avión y va con las alas. Yo creo que eso es muy visual, pero realmente en práctica es un poquito más complicado porque hay cosas que tienes que detectar qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por ejemplo, no puedes imitar una conducta destructiva
no puedes imitar cachetadas, no puedes imitar cosas así. Puedes imitar un pellizco, porque hay niños que llegan y pellizcan, pero es una forma de introducirse, pero es un pellizco leve y el niño lo ve como una invasión y al mismo tiempo es como un interés dentro de. Obviamente hay que saber el tipo de grado de. Sí, está muy padre la parte del avioncito, ver. Método Sunrise también tiene que ver con un espejo. Colocas un espejo en el aula. Cuando es educación individual, es muy fácil esa parte. Y lo que está viendo el niño es el entorno superestructurado, lo que él está viendo y lo que está haciendo. Hay también la parte de generar experiencias de aprendizajes del contexto natural. En esta parte hay mm, tarjetas, tarjetas que les sirven, por ejemplo, para ir al baño. Ya depende de la parte de comunicación del niño. El autismo se divide en diferentes espectros de acuerdo a las condiciones que él necesite. Va desde el grado 1, 2, 3, y básicamente, pues, como hay 5 características generales de un autismo, es de acuerdo a la asistencia que necesiten, si necesita ayuda, si no necesita ayuda, o se puede comunicar, si necesita muchísima ayuda, es la forma en la que se define. Si necesita muchísima ayuda para comunicarse, pues básicamente es como una tarjetita, es guiarlo, es llevarlo. Dentro dentro del TEA también estaba el Asperger o el Asperger, y es una condición que la comunicación sí es buena, los niños hablan bien, pero la parte de relación social se les conflictúa porque no tienen filtros. Literal, un niño con Asperger no tiene filtros, te dice las cosas como son, no te va a mentir, pero tampoco te va a decir, ay, qué bonita camisa, qué horrible camisa, se te ve horrible, o no te has visto en un espejo, te ves ridículo con esa playera de Harry Potter. Es literal, algunos de los ejemplos. Muchos dicen que el Asperger no tiene sentimientos, sí tiene sentimientos y tienen los sentimientos a flor de piel. Si le dices al niño tonto, literal, le va a quedar toda la vida y lo va a sentir incluso más que un niño normal. ¿Por qué? Porque realmente si él No habló contigo, comprenden el sarcasmo. no comprenden el sarcasmo, aunque ellos sí lo hacen. Así Ellos son es. sarcásticos, pero no entienden el sarcasmo. O Porque su sea, desarrollo cognitivo interno individual no logra generar esas conexiones necesarias para saber que tú estás pues jugando, o sea, que es algo sarcástico. Entonces, eso es un punto muy importante en cualquier niño que tenga esta situación de autismo, que se encuentre de este lineamiento, y tenemos que ser muy prudentes con nuestras palabras, porque el niño, si tú le dices, no te quiero, él toma la literalidad de que tú no lo quieres. Por eso es muy, muy importante de saber manejarnos desde el lenguaje que vamos a manejar con ellos y la interacción física que vamos a tener con ellos. Perdón, sigue, Rodolfo. sí. Muy bien. Bueno, otra de los ejes principales es avanzar paulatinamente. Es otra técnica de acuerdo al niño, es empezar de forma escalonada. Si voy a mostrarle las figuras geométricas, tengo que empezar con figuras básicas. Por ejemplo, el triángulo, tengo que abordar el triángulo. Después me voy a ir a una estructura un poquito más avanzada, dando el ejemplo en este caso del cuadrado, luego el pentágono y así sucesivamente, incrementando de forma gradual cada una de las situaciones. Luego voy a pasar a la sobredirección conductual de la autonomía. En esta parte tengo que darle la instrucción precisa porque el niño va a tomar una indicación. Si yo no le doy la indicación clara, él no me va a hacer caso o no lo va a hacer de manera correcta. Él no va a decir, ok, me dijo que caminara, pero ¿hacia dónde? Entonces tengo que ser muy específico. Camina hacia la puerta del baño y ve y haz del baño. Y luego le bajas y te regresas. Es muy específico, de forma detallada, características muy puntuales, porque si no soy de esa forma, no va a tomar la indicación de manera adecuada. Va a caminar y va a seguir sin más. Otra parte es el progresar de la adaptación del ambiente del alumno a la adaptación del alumno al ambiente. Esta es es más que nada la parte de inducción. Cuando yo adapto un ambiente, voy a volver al caso que hemos platicado anteriormente sobre los acuarios. Voy a inducir al niño a que esté en los acuarios y tal vez después ya le voy a empezar a hablar un poquito más del acuario, de los peces, de esa parte.
pero tengo que adaptar el ambiente para después al niño llevarlo al ambiente. No lo puedo hacer de otra forma. Obviamente estoy hablando de casos específicos de cada niño, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la necesidad que él tenga, de acuerdo a las El nivel de características, autismo que tenga, el ajá. nivel de autismo, porque no puedo trabajarlo todo con todos. Em, o tal vez me van a ser, sí lo puedo trabajar, pero no me van a ser útiles para el caso. Los ejes prácticos se dividen en 8. El primer eje consiste en estrategias de protección y adecuación sensorial a la parte de percepción, a cómo percibe, el tacto, básicamente todo lo que él pueda sentir, lo que pueda darle emoción, la música, las vibraciones, todo eso me va a ayudar como técnica para que él empiece a aprender. Hay muchos niños que son sensibles al ruido. Entonces, en esta parte no puedo poner ruidos agudos. Con el niño que trabajo muchísimo, bueno, no debería de mencionar esto, pero es un niño muy cercano a mí por diferentes situaciones. Él tolera los gritos, mas no tolera los ladridos de perro. Los ladridos de perro no los tolera, tolera los camiones, tolera todo, menos la agudeza de un perro. Entonces, y eso es algo que acabamos de descubrir hace 2 semanas. Hace 2 semanas el niño tiene 5 años y es muy complicada esa situación porque apenas nos dimos cuenta. No nos habíamos percatado porque no se había prestado la atención o la situación para que nos diéramos cuenta de eso. Lo llevamos a experimentar un poquito en esa parte y nos dimos cuenta que sí, no soporta esos sonidos. Otro eje es las nuevas tecnologías. Hay niños que padecen o que están dentro del TEA que son hábiles con las apps, con las nuevas tecnologías sin tener una guía previa. Ellos son intuitivos, van descubriendo, van aprendiendo de forma básica. Hay otros niños que no, pero hay muchos y pues no solamente los niños con TEA. Actualmente las nuevas generaciones ya van naciendo con la parte evolutiva del reflejo, de ver cómo otro niño está trabajándolo, pero en esa parte pues ya en esta se contrapone de, ok, acaba de ver un niño que juega muy bien el PUG, el Halo, cualquier cosa, el Minecraft, Roblox, lo que quieran. Pero en esta parte específicamente menciona que los niños con TEA no necesitan una instrucción previa. Ellos son súper intuitivos, van aprendiendo rápido y lo aprenden de una manera natural. Entonces, la parte de tecnología nos puede servir para inducirlos a la educación, para que lo puedan aprender. Actualmente hay muchísimas aplicaciones y programas y softwares sobre enseñanza a través de juegos. Entonces, es una alternativa que podemos usar con ellos. Otro de los ejes es la estrategia de comunicación eficaz, con un conjunto de técnicas y estrategias especializadas que permiten comunicarse de una manera exitosa. Si nosotros tenemos una comunicación efectiva, es lo que mencionaba hace rato, esto es un poquito más enfocado a una parte específica. Si yo soy un comunicador eficaz y le doy la instrucción precisa al alumno, el alumno probablemente tenga garantía de efectuar de manera adecuada esto. La estructuración espacial, si yo acomodo, bueno, en TEA también entra parte del TOC. Si yo acomodo los cuadrados donde van los cuadrados, pero además de los cuadrados donde van los cuadrados, acomodo los rojos, azules y de acuerdo a la gama de colores. De esa manera, yo puedo ayudarle al niño a que relacione o que sepa lo que es un cuadrado o que sepa la identificación de colores. Si hago la relación de un color, por ejemplo, esto es color púrpura, esto es color púrpura, yo ya sé que el color púrpura lo va a relacionar con los objetos o artículos que él vaya mostrando. No puedo tampoco salirme del contexto de cómo le estoy educando. Si yo le estoy mostrando solamente cuadritos de color rosa y de repente le muestro cuadros de color azul, eso puede ocasionar una situación con él. Entonces, si yo le muestro cuadro y es color rosa, tiene que ser siempre cuadro rosa para hacer la relación hasta que él pueda tener una cognición adecuada de eso, del color. No puedo mostrarle diferentes cuadros de diferentes colores porque va a causar alguna situación con él. También viene la estructuración temporal en cuestión de los horarios.
puede ser definir bueno, esta es una estrategia que yo he visto en varias ocasiones. Un reloj lo van dividiendo, por ejemplo, de 2 a 3, la hora del almuerzo. Marcas el reloj, le pones ahí los colores almuerzo y le pones abajito almuerzo. Y él va a relacionar esa parte de, ok, ya me toca el almuerzo, me toca dormir a esta hora, y es como va haciendo una relación. Es una estrategia de reloj muy, muy usada que puede servirle. Y hay muchísimos, bueno, en esta parte hay 8 ejes que se mencionan y 9 técnicas para la enseñanza práctica. Básicamente podemos concluir que cada niño tiene una educación diferente, y no por ser educación especial significa que vamos a trabajar de una manera especial, sino que vamos a darle la particularidad o la individualidad a cada alumno para que él pueda aprender y desenvolverse de una forma adecuada. Y ya, pues esa sería mi conclusión, maestra. Muy bien, me pareció muy buena tu explicación y también agregar que también tenemos que aprender a conocer al alumno, porque como tú lo mencionas, sí tenemos que tener una educación individualizada, entre comillas, pero también tenemos que saber abordar al alumno, tenemos que conocer sus gustos para podernos integrar a ese mundo de él. ¿Ok? Muy bien, muchas felicidades. Necesito que me subas tu trabajo, por favor, para hacer la revisión. Ya le subí la corrección, ¿La maestra. corrección? Ok, Ajá. entonces la reviso rato. Dime, Viri. Ajá. Viri, ¿andas por ahí? Es que me dejó la mano levantada. ¿Ya se fue al baño o qué? Ya se fue por un café. Bueno, está bien. No, sí estoy, nada más que no podía bajar la manita. Y yo dije, ya se me fue por un café. ¿Qué pasó, Viri? No, es que yo quería explicar mi tema porque siento que va relacionado con A lo que ver. explicaron mis compañeros. Bien, te escuchamos. ¿Qué tema te tocó a ti? ¿Cuál Yo escogiste? elegí métodos de aprendizaje con los niños con problemas de atención. Bien. ¿Gustan que prenda la cámara? La apagué porque tengo mi niña aquí y anda por aquí y por allá. Ya no los escucho. ¿No nos ¿Me escuchas? escuchas? Sí, sí te escuchamos. Yo no la escuché, pero... Ok. Yo me extendí un poquito mucho en mi trabajo porque yo no tenía bien identificadas todos los problemas que puede tener un niño de atención, entonces sí quise poner la definición para que me quedara un poquito más claro. Pero en sí, el método de aprendizaje no hay uno certero que te funcione para cada niño. ¿Por Así qué? es. Porque va a depender, como dijo mi compañero ahorita, el autismo viene en cada diferente nivel. Entonces tienes que buscar tú la forma de ver cómo llegar a saber, a conocer qué nivel para ver cómo vas a trabajar con ese niño. ¿Qué método de enseñanza vas a implementar de acuerdo al alumno con el que estás, pues en este caso, negociando la educación? Ajá. En general me salían 3 problemas de atención, que era la dificultad en el lenguaje. ¿Me apoyas con prender tu cámara, please? Ok. Gracias. Decía que me salieron 3, así general, que era el lenguaje, el leer y el lenguaje que venía era que el problema que los niños ya no sabían leer a una cierta edad, tenían mucho problema. El de matemáticas, que muchos niños no conocen los conceptos básicos ya estando a un grado en sexto, podría decirse así, que no conocen suma ni restas y entonces les cuesta mucho trabajo, ya se manejaría como un problema en las matemáticas. Y el problema de atención, que era lo que me puso mi compañero, el autismo, la hiperactividad, y relacionado con lo que pusieron mis compañeras anteriores, que muchas veces no es un problema mental, sino emocional, porque tienen problemas en casa, sufren de abuso, de bullying. Entonces, en sí no hay un método que te aprenda a trabajar con los niños, sino que tú como docente vas a buscar esa forma de trabajar, pero sí todas vienen basadas en la atención al menor, tener alertas, como tú como docente, saber cómo trabaja cada uno, ser claro en tus indicaciones, hacer tus actividades llamativas para tus alumnos que les interese y tener una buena integración, ya si es un alumno tímido, tratar de ponerlo al frente
y tratarlos de integrar con sus demás compañeros. Y la implementación de buenas herramientas didácticas para la clase, porque a lo mejor dices, bueno, el alumno, como nos decía Rodolfo, le gustan mucho los cordones, ¿no? Entonces, tengo que implementar una estrategia didáctica que sea llamativa para el alumno de acuerdo a sus gustos. Y obviamente un método de enseñanza no te va a decir, ay, pues tienes que implementar herramientas didácticas a lo mejor con bombones, o sea, realmente no. Tú tienes que ver qué vas a implementar y cómo lo vas a implementar de acuerdo a la individualización que le vas a dar a tu alumno, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también a las posibilidades que tienes tú como docente, porque a veces tú quieres dar todo al mundo, pero a veces no tienes el espacio. Por ejemplo, supongamos que tengas un aula muy pequeña y a lo mejor tengas 35 alumnos. Tienes que ver también los espacios con los que cuentas, la herramienta con las que cuentas y también de qué es lo que te puede hacer llegar y de qué herramientas no te puedes hacer llegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el director no te las facilita, porque económicamente a lo mejor no puedes tú hacer también herramientas didácticas específicas para cada tipo de alumno, porque imagínate, estaría genial, pero también eso sale de nuestra bolsa. Entonces también ver todos esos puntos para generar tú las herramientas didácticas necesarias de acuerdo al alumno que te va a tocar o a los alumnos que te van a tocar y de acuerdo a las necesidades de ese grupo. Porque a lo mejor dices, bueno, tengo un niño autista dentro de un grupo, entre comillas, normal, y dices, no voy a hacer una herramienta didáctica exclusivamente para el niño autista. Tengo que ver cómo integrar yo mis herramientas didácticas para que sean funcionales para ambos y que ese aprendizaje sea en conjunto. Obviamente es un poco, no es el mismo método, entre comillas, de aprendizaje con a lo mejor un niño con déficit de atención o a lo mejor con autismo o etcétera, pero tenemos que ver el cómo nosotros podemos implementar esas herramientas o estrategias didácticas en nuestra aula para poder complementarlos y que ambos, ya sean los niños que no sufren de ninguna de esas situaciones y el que está en nuestro grupo, puedan llevar a cabo el conjunto y tener ese conocimiento. ¿Ok? Continúa, Viri, perdón. Y también como en la que le decía que era de que ya tenían un problema, por decirlo así, los niños, alumnos como autismo y todos estos que ya vienen como enfermedades, nada más vienen así como consejos que el docente sí deberíamos de empaparnos de eso para llegar a un momento que les dé una crisis, saber cómo actuar uno, porque a veces pues no sabes. Cuando ya se tiene un diagnóstico. Cuando ya se tiene un diagnóstico del niño, Ajá. pues ya saber tú empaparte de cómo voy a actuar en ese niño en cada momento que le dé una crisis aquí en el salón. Y sobre todo la comunicación también familiar, porque muchas veces, digo, la información que nosotros tenemos es muy general, pero también en la manera en que se desenvuelven las crisis en cada niño es muy particular. Entonces, a lo mejor a ti un libro de texto te dice cómo puedes intervenir, pero probablemente la mamá te va a decir, no, es que a lo mejor a él no le gustan las cosas suaves, algo con que lo abraces a lo mejor tiene, ¿no? Entonces también la interacción que tienes que tener con el padre de familia para poder intervenir en esas situaciones. Y como en ese tipo de situaciones recomienda que siempre este tipo de niños sí tengan como un especialista porque el docente no está preparado tanto para esta situación. Así es. Y bueno, yo con eso concluiría, con que no hay un método específico para cada alumno, sino que el docente debe de investigar, desarrollar, integrar y hacer casi todo el trabajo para poder sacar Crearlas, así es. Muy bien, Viri. ¿Tu trabajo ya lo evalué o no? Nada más me faltó agregar el autor a las citas, ya se lo envié. Ok, está bien. Entonces, tenemos hasta el miércoles para hacer esas correcciones y yo poderles dar evaluación final. ¿Ok? Sí. Dime quién me levantó la mano, Mimi. Deje bajar la mano. Hoy iba a comentar algo respecto a esto porque a mí, antes de este trabajo, bueno, justo cuando empezaba yo a trabajar, comencé de monitora. Y en el colegio que trabajé, tenía otra compañera que justamente ella tenía una niña, pues, tenía una con TDA y una con Asperger. Y a pesar de, pues, diferentes, no enfermedades, sino diferentes personalidades, las trataba igual y todo el trato era igual. Nada más que con la niña de Asperger, mi amiga logró que conviviera la niña porque no convivía. Ninguna monitora había logrado que la niña conviviera con sus compañeros, y mucho menos de impulsarla. La niña ahorita ya hace varios trayectos a nivel, no sé si nacional, para danza. Baila hermoso,
baila hermoso. Entonces, logró que ella socializara con las demás, con los demás personas, porque como dice Rodolfo, les cuesta mucho trabajo. No es que ellos no quieran, pero es que, no sé, como que se les frena el contacto con otras personas, les causa como, no conflicto, sino como, pues sí, un poco de conflicto porque no saben cómo van a reaccionar los demás cuando se acerquen ellos, ¿sí saben? Porque la niña se quería acercar y ellos así como que no, Nati. Y entonces después mi compañera habló con ellos y le dijo, a ver, ayúdenme a integrar a Nati. Nati es muy buena. Entonces ella vio que los compañeritos la integraban y la buscaban. Y era muy inteligente, o sea, sus trabajos, sus tareas y sobre todo, como dice, la comunicación con los papás es la clave principal porque la mamá era pues un amor de mamá porque la niña no se iba, en la entrada del colegio, los niños nos esperaban, sobre todo los que tenían monitora, nos esperaban para nosotros llevarlos al salón y más si estaban chiquititos. Entonces ella iba en segundo cuando entramos nosotros y no se iba con nadie si no llegaba su monitora y la niña se quedaba ahí a esperar a su monitora. Entonces después cuando nos vio a mí y a otra compañera que llegábamos con ella, con su monitora, se acercaba a mí y con señas. Primero me tocaba, era de mucho contacto. Me hacía así o me jalaba el pelo y yo le decía, ¿qué pasó, Nati? Y ya nomás me hacía así, la seña de así, porque Chuma su monitor era muy grande, entonces le hacía que dónde estaba. Y yo le decía, a ver, dime quién. Y ya sí hablaba, porque sí hablan. Y tenía una voz hermosa, pero tenía su tono de voz muy bajo. Era su tono de voz muy bajo y logró que ella se adaptara. Y ya después, si no llegaba Chuma y nos veía a mí o a otra de mis compañeras, se iba con nosotros, ya nomás le avisábamos a su monitora que ya estaba acá adentro. Y de hecho hasta se asombraba de, ¿a poco se fue caminando? Sí, se fue con nosotros. O se vino sola y ya la veían jugando y era un avance que hasta los maestros decían, qué increíble es que los niños lograr adaptarlos porque no son diferentes, son los mismos, pero nada más que ese potencial, pues no todos los papás lo logran impulsar en ellos porque sienten como ese rechazo, como está como los niños con síndrome de Down, también como que los hacen como menos y pues no se debería de hacer así. Obviamente tener también uno como docente esa sensibilidad y esa manera para, pues, ahora sí que, pues hay herramientas para capacitarse, ¿no? Pero también falta la economía para lograr hacerlo, lamentablemente. Así es, porque quieren que uno se prepare con el sueldo que tenemos y que uno también ponga las herramientas didácticas de nuestro sueldo y que aparte ya tienes que llegar a preparar tus clases saliendo de tus horas de clase, o sea, sí. Porque yo me acuerdo que en el otro colegio, cuando empecé a dar clases, que estaba en la SEP, todavía entraba el perfil de psicología educativa. En el innombrable. Ajá, en el innombrable. Ahí, pues, que yo tenía a los 2 niños, a mí nunca a mí no me dijeron, vas a tener 2 niños Down. Y no me dieron esa capacitación de, mira, los tienes que tratar así. Yo hablé con los papás, me dijeron cómo eran las formas, porque a alguno no le gustaba que yo escribiera de espaldas. Yo tenía que voltearme porque él llegaba y me volteaba. A él no le gustaba que yo estuviera de espaldas porque él sentía que yo lo estaba ignorando, a pesar de que yo estaba escribiendo. Y él siempre quería que otra cosa, el contacto era siempre visual. Nunca tenías que estarlos volteando ni a ver los zapatos. Ellos te levantan la cara, de volteame a ver los ojos. Entonces, pues simplemente la comunicación como usted decía, con los directivos, con el personal, pues los demás maestros, la integración del grupo de trabajo hace que el trabajo sea más fructífero y más benéfico para todos, porque no nada más es la chamba para uno solo. Así es. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Bueno, Sonia. Ahorita que comentas, Mimi, ¿sí? A mí me tocó convivir con 3 niños con autismo, pero en diferente nivel.
A uno lo pudimos integrar, ya platica, ya habla todo, o sea, como un niño normal, podría decirse así. Y a otro niño me comunicaba con él a puras señas. Y su forma de tranquilizarlo era que me agarrara el cabello. O anduviera agarradito de aquí de la presía de mi pantalón y ya con eso él se sentía seguro y se tranquilizaba. Pero en otro caso, la mamá nunca aceptó que el niño sí tenía el autismo. Entonces, con ese niño, pues no pudimos tener un avance porque la mamá decía, no, es que mi hijo no tiene nada. Ustedes como maestras no saben trabajar. Pero el niño no hablaba, ya tenía 5 años y no hablaba, no podíamos trabajar con él porque de hecho no iba al baño, sacaba la popó del pañal y nos hacía un embarradero y pues la mamá no nos ayudaba. Entonces como docentes pues no estábamos preparadas para eso y no sabíamos qué hacer, realmente pues no sabíamos. Sí, lamentablemente a veces los padres de familia se cierran y no quieren ver, porque sí lo ven, pero no quieren decir, bueno, mi hijo tiene esta situación. Realmente no es algo malo, o sea, son particularidades nada más, pero los papás se cierran en decir, es que mi hijo, ellos lo ven como una discapacidad, es que mi hijo no puede ser discapacitado, yo tengo un hijo normal. Y muchas veces ese estado de frustración, porque es lo que los papás tienen, un estado de frustración, el que no logran aceptar esa situación, hace un conflicto más grande, porque no estás ayudando a tu hijo, o sea, tu hijo necesita ayuda y tú estás en ese momento en el que dices, si yo sigo frustrada, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Cómo voy a buscar los medios necesarios para yo poderlo sacar del hoyo? Y lo que los papás quieren es, bueno, tapo el hoyo, mi hijo no tiene nada, él es correcto y piensa que con golpes, con gritos, van a poder educar a su hijo. Entonces también eso es muy importante, el que como docentes sepamos tener la intervención correcta y decir, no, es que su hijo tiene algunas particularidades que personalmente pues no las vemos, pues no normales, sino pues no las vemos aptas para este grupo, entonces tenemos que a lo mejor recurrir con un especialista para ver qué diagnóstico nos puede dar. Pero muchos papás, el escuchar esas palabras, para ellos es un conflicto muy grande, una frustración, no sé si tristeza, realmente no sé realmente qué sientan ellos, pero a veces en lugar de ayudar los perjudican más. Ok, Sonia, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Muy A mí bien. me tocó un tema que ya habló mi compañera Rosalba, que es lo de la deserción escolar. Ajá. Pues en mi investigación tiene que ver con lo que todos ellos mencionaron. ¿Me ayudas con tu pero, cámara, porfis? ¿Perdón? Maestra, no tengo cámara, por eso no la tengo encendida. Ok, por eso. Y le comentaba que igual es deserción escolar, pero en mi investigación mencionaban las cinco formas o 5 maneras que se catalogaban las deserciones. La primera, la deserción precoz, que esta era cuando el estudiante era aceptado en un programa escolar, pero nunca acudía al programa, nunca comenzaba. La segunda era la deserción temprana, que era cuando, como el nombre lo indica, se daba cuando el estudiante abandonaba los estudios antes de completar los primeros 4 semestres o antes de los 2 primeros años. El tercero decía que era la deserción tardía, cuando el estudiante dura un tiempo considerable estudiante, pero por causas diversas decide abandonar los estudios luego de, no sé, de primer grado o primera secundaria o tercer semestre. El cuarto punto decía la deserción total, que se presentaba cuando el estudiante abandonaba completamente el estudio, ya sea de forma virtual o presencial. Y el último, que era la deserción parcial, donde el estudiante por cualquier motivo dejó de estudiar por un tiempo, pero retomó los estudios más adelante. Decía pues que estas problemáticas tenían diversos factores que ya habían mencionado mis compañeros anteriormente, como el socioeconómico, que era por bajos ingresos, falta de apoyo familiar, trabajo desde temprana edad; el social, vulnerabilidad y la exclusión social, donde entraba también el bullying; las institucionales, donde no tenían como ese amparo institucional; las personales, pues la falta de interés, la motivación, la atención; las familiares, pues que algunos
pues tenían, viven en familias disfuncionales. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perdón. Y los psicológicos, que están relacionados con las dificultades o trastornos de aprendizaje. Muy bien. Sonia, ¿ya me subiste tu trabajo y tus observaciones o no? No me acuerdo. No, No lo me lo mandé, subiste. pero no. No, lo mandé, pero sí le puse ahí, que no estaba muy segura, seguí lo de la versión APA, pero realmente sí he tenido dificultades, no lo he logrado entender por falta de práctica. Ok, de todos modos, sube tu trabajo para hacerte las observaciones, porfa, porque el miércoles ya tengo que tenerlo concluido con evaluación, para que me puedas hacer las modificaciones pertinentes, ¿ok? Sí. Bien. Maestra, ¿hay algún problema con que me desconecte? No, no hay ningún problema, Es que Viri. tengo a mi niña malita y ya No ya te no lo puedo preocupes. controlar. Adiós. Bye. Adiós. Clau, ¿qué tema escogiste tú? Yo estaba hablando porque era relacionado con lo que estaban hablando mis compañeros anteriormente. Yo escogí, igual que Rodolfo, los métodos de aprendizaje sobre el autismo. La verdad, coincido mucho con mis compañeros, aunque yo tomé de varias, fue uno sobre un psicólogo que es Benson, no lo sé pronunciar, es Schaeffer o algo así. Tomé de una revista de Madrid. Casi todas coincidían, me parecieron importantes, pero también creo que es necesario nosotros como docentes el ver qué nos puede funcionar, porque es igual que como un niño normal, podríamos decirlo, sin alguna dificultad de aprendizaje, adaptarnos a lo que el niño necesita. Entonces, a lo mejor esto es lo que yo les voy a compartir, es una forma, pero creo que es un tema grandísimo que sí tenemos que investigar muchísimo, y como decía la maestra y también lo puse en mi conclusión, nos toca a nosotros a veces como docentes el investigar, el buscar los medios o algún curso que nos ayude a extendernos más en este tema de niños con déficit de atención, no solo en el autismo. También lo dijo Rodolfo con Asperger, que ya son cada vez y cada vez más niños que tenemos con este tipo de diagnósticos. Entonces sí hay que pues seguir buscando. Yo les comparto algo sobre lo que investigué. De donde yo tomé la primera fuente fue de Benson, que les decía ahorita, Benson Schaeffer, que es un psicólogo. Él, pues, se le conoce como el que revolucionó en los años 80 este tema para la educación especial. Y Benson nos hace hincapié son 4 pasos que él manejaba, que hasta la fecha se vienen utilizando. Algunas modificaciones han hecho, pero también de ahí tomaron de él. Les comparto, él habla mucho sobre las fotografías, que es lo que también Rodolfo había dicho, fotografías, pictogramas. Es muy importante porque de repente los niños son muy visuales. Hay algunos niños que no pueden hablar, y es ahí donde Schaeffer utiliza mucho eso para los niños no verbales. Entonces, él dice que mediante los pictogramas, fotografías o simplemente los objetos que tengamos reales en ese momento en el aula, los podemos utilizar para que el niño entienda qué es lo que tú quieres decirle, porque él no te va a entender si tú le hablas y le hablas y le hablas. Entonces, mediante los pictogramas va a funcionar muy bien. Entonces, y después él nos dice de otra técnica que él menciona es sobre el aprendizaje sin error. Creo que ese también lo mencionó Rodolfo, que es de no como que enfocarnos en eso de estás mal, no, siempre es como motivarlo constantemente estar motivándolo al niño para que él quiera seguir trabajando, porque de repente, y también la maestra lo comentó, si creemos nosotros que a lo mejor el niño no entiende que decimos algo mal, o el simple gesto que nosotros hacemos de desilusión, o que algo estuvo mal de lo que nosotros queríamos que aprendiera, pues el niño lo va a interpretar como algo erróneo y ya no va a querer seguir trabajando. Hay otro paso de Schaeffer, que es el encadenamiento hacia atrás.
Este consiste, igual y ahorita les voy a compartir una imagen para que más o menos me entiendan y a ver si no estoy mal yo, maestra. A lo que entendí es que él dice que nosotros vamos a mostrarle la imagen que o sea, más bien el paso que nosotros queremos que él haga, por decirlo, el tomar el agua, yo no le voy a enseñar luego yo que tome agua, sino que yo me voy a poner mi mano en la boca para que él asimile que entonces después el agarrado de algún vaso, el primer paso va a ser que yo ponga mi mano en la boca y después yo le voy a ir enseñando los pasos como hacia atrás. Entonces ya llega un momento en el que el niño, el paso que nosotros hicimos al final, él ya lo va a hacer al principio y ya no va a haber un error, cada vez va a ser menos el error. Vamos y venimos porque se nos acaba el tiempo. Se va a cerrar Zoom. Bye. Listo, Clau, continúa. Ok, entonces me quedé en ese, les comparto una imagen nada más como para que vean, igual sigo diciendo del siguiente tema porque también es como un pictograma. Ajá. Para que ustedes puedan verlo. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, bueno, este es el tema. Y el que les decía de Schaeffer, acá está abajo. Es algo similar a este cuadrito que está aquí. No sé si alcancen a verlo. Lo primero que nosotros le mostraríamos en el primero que les decía del vaso es el irnos directo. Tomas la mano del niño, es irnos al paso final, que es la mano a la boca, y luego bajamos, luego tomas el vaso, y entonces ya por ende el niño entendió que vamos a tomar el vaso y se lo van a llevar a la boca. Igual en el de la pelota, pues nosotros aquí le enseñaríamos que la pelota primero se va a lanzar. No la vamos a tomar al niño, no le vamos a decir, toma la pelota con tus manos y lánzala. Lo primero que es, agarramos la pelota, lanzamos y volvemos a poner la pelota. Todo es como al revés para ellos. Pero mediante el uso de pictogramas es como también nosotros vamos a ayudarle muchísimo porque primero es el mostrar la imagen y asociar pues a lo mejor la pelota ya después con el juego o el vaso con el tomar agua o algún líquido. Ajá. Y pues también nos habla de que yo encontré que los niños con autismo son niños que son muy, se me fue la palabra, extremadamente organizados. Entonces, también Rodolfo lo mencionó, no podemos cambiarles nosotros la rutina y tampoco como docentes ni siquiera podemos cambiar nuestra planeación. Si algo ya está estipulado, lo tenemos que dejar así porque esto podría detonar que el niño se ponga mal. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esta imagen que les comparto es sobre cómo nosotros podemos en el aula ponerle imágenes para que el niño asocie que primero, por decirlo aquí, pues está, primero nos saludamos y viene la imagen de una manita saludándose. Luego tendremos el juego libre, vamos a pintar y si se fijan, cada una tiene una imagen relacionada. Iremos al parque, regresando tendremos clase de música y por último nos iremos a casa. Entonces esta información y los pictogramas los podemos pegar conforme nosotros vamos a realizar las actividades en el aula. Y referente a lo que saqué de una revista de Madrid, también va muy relacionado con Schaeffer, lo que decía, que en casa también es muy necesario para quienes tengamos algún niño con autismo o con Asperger o alguna otra, es muy importante también en casa manejar una agenda de pictogramas. Esta agenda, si se fijan, dice por la mañana lo que el niño va a realizar, por la tarde y por la noche. Y ya después él va asociando mucho de lo que dice Schaeffer, por decirlo, en la pijama, pues el niño ya va a asociar que la pijama entonces es para dormir. Entonces, como les decía, todo va relacionado gracias a los aportes que hizo Schaeffer, perdón. Y seguir la organización. Sí, como los niños son extremadamente organizados, el que tú les implementes cuáles son sus rutinas, el niño ya por ende va a saber seguirlas y ya no va a ser para ti un conflicto como papá o como docente el que realicen algunas acciones. ¿Por qué? Porque él ya sabe qué es lo que tiene que realizar. Al momento de que tú al mostrarle cómo se hace, él se organiza
y repite esas acciones. Sí, ya por ende después las hace. Y pues eso es lo que yo les decía, por eso es necesario no cambiar nuestra planeación. Si en algo ya lo hicimos así al principio, lo vamos a continuar hasta el final para que el niño se adapte. Y ya por último, yo encontré, aunque dice a Rodolfo de la música, yo sí encontré es un examen que se hizo en Estados Unidos a niños con autismo, cierto tipo de música como la clásica, volúmenes bajos, en algún momento hay a quienes sí les sirve, porque son multisensoriales, entonces eso hace que los niños a nivel cognitivo empiecen un poquitito ¿cómo se diría? Se me fue. Pues como a pensar un poquitito más y por ende a lo mejor podemos entrar ahí en lo educativo. Es muy necesario que sí en la aula y en casa se den clases de música y hasta de instrumentos. Era también algo que los niños podían tocar lo que ellos quisieran. En una página hay un video muy bonito que no sé si lo han visto sobre un niño con autismo que está en un concierto de Coldplay y pone la canción de Fix You. ¿No la vieron? Está padrísima porque el niño empieza a llorar cuando escucha diferentes sonidos de la canción. Entonces ya reconoce y dice que los papás la escuchaban. Entonces el niño empieza a sentir la música y empieza a llorar. Y los papás terminan llorando también de la emoción, pues porque pues ellos creían que a lo mejor el niño ni siquiera por aquí les pasaba la música. Entonces cuando él los ve en vivo, ve los colores, todo, pues la verdad bien bonito. Igual la próxima semana a ver si puedo compartírselos ahí en clase para que lo vean. Está muy bonito. Okay. Y bueno, pues sería eso todo, maestra. Muy bien, Clau. Tu trabajo también te hizo observaciones, ¿verdad? Sí, de hecho lo modifiqué ayer ya nada más era sobre las citas, lo que me había dicho y para que lo cheque. Ok, chicos, entonces me hace falta los que no, creo que 2 chicas me faltaron de exponer y yo les voy a dar clase la siguiente clase, la mitad de la clase, pero yo les quedé que íbamos a hacer un convivio. Necesito que me manden por WhatsApp qué es lo que quieren que hagamos, si quieren que les lleve papas, pastel, tostilocos, no sé, a ver qué se les ocurre, para yo también con tiempo, porque ven que tengo muchas cosas que hacer, ir a comprar las cosas para llevárselas a ustedes la siguiente clase, ¿ok? También esto que me lleven su trabajo ya impreso, no importa que sea blanco y negro, no necesito engargolado, no, algo sencillo nada más para yo poderlo tener como evidencia de su trabajo final, ¿ok? Que pasen buen fin de semana y ya no los entretengo porque ya inició otra clase, creo. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Gracias, Felicidades maestra. a todos. Bye. Gracias. Bye.